Hola y bienvenidos al programa Educación. Hoy vamos a conversar sobre la importancia del relacionamiento entre adultos mayores y niños para promover una formación integral. Antiguamente, las personas mayores eran consideradas símbolos de experiencia y sabiduría, por lo que eran elementos respetados en la comunidad. En la actualidad, se han convertido en uno de los sectores menos valorados de nuestra sociedad. Con la finalidad de recuperar la cultura de respeto por las personas mayores, el Colegio Adventista de Várzea Grande, en Brasil, ha desarrollado un proyecto que promueve el acercamiento entre niños y adultos mayores, propiciando el intercambio de experiencias y conocimientos entre unos y otros. Además, estimula la comprensión y apreciación mutua, independientemente de la diferencia de edades. Conoce más sobre este proyecto que ayuda a incrementar la convivencia y potencializar la comunicación intergeneracional en este episodio del programa Educación que comienza ahora. Sudamérica es la región con la mayor esperanza de vida, alcanzando un promedio de 75 años. Sin embargo, también es la región que más está envejeciendo en el planeta. Según datos estadísticos, actualmente el 11% del total de la población de América Latina tiene más de 60 años de edad. En 2030 representarán el 17% y en 2050 se calcula que 1 de cada 4 habitantes serán mayores de 60 años. Es importante que se empiece a promover actividades de inclusión para que este grupo de personas se sienta valorado por la sociedad. ¿Qué situaciones afrontan los adultos mayores en la sociedad y en sus familias? ¿Cómo es el relacionamiento de los niños en etapa escolar con sus abuelos? Algunos alumnos del Colegio Adventista de Várzea Grande de Brasil nos cuentan un poco sobre este tema. Solo tengo un abuelo, porque mi abuela murió y mi otra abuela también murió y mi otro abuelo murió cuando mi papá tenía 7 años. Y, y mi abuela, la mamá de mi papá, ella murió porque ella era muy anciana, así que ya era su hora. Y mi otra abuela murió de un infarto. Después de ir a pescar, ahí cuando ella regresó a media tarde, se fue a dormir, luego se sintió mal y la llevaron al hospital y entonces murió en el hospital. Tengo una abuela que es la madre de mi mamá. Ella es Yasira. No recuerdo su nombre completo. A mí me gusta ir a su casa porque ahí está mi primo que trabaja con mi papá y ahí yo juego con él cuando mi papá y sus amigos están de vacaciones. Entonces mi mamá me lleva ahí para jugar. Me gusta mucho hablar con mi abuelo. Me gusta ir a su casa, solo que como mi abuela murió, él está viviendo en la casa de mi tía, pero también me gusta mucho ir allí. A veces me gusta hablar con él, a veces él hasta juega con nosotros y eso, eso me gusta mucho. Mi abuelo vive en otro lugar, vive separado de mi abuela, que es el padre de mi mamá. Entonces a él no lo he visto hace mucho tiempo, así que ni siquiera recuerdo cómo es. Yo tengo cuatro nietos que son dos niños y dos niñas. La mayor es la que estudia aquí, Isabela. También está su hermano Luis Felipe. Y luego están Isadora y Víctor, que vive en el interior y es el hijo de mi hijo del medio. Para mí es una experiencia fantástica tener nietos. Yo sentí tanta emoción por el nacimiento de mi primera nieta como por el nacimiento de mi primer hijo. Fue una emoción muy grande y uno incorpora ese sentimiento. Eh, una vez mi nuera me preguntó así: abuelo, ¿qué significa para ti ser abuelo? Eh, yo le respondí: es inexplicable.
El día que te conviertas en abuela podrás entender este sentimiento. Es fantástico, es algo maravilloso. ¿Cómo es la relación con tu abuelito? ¿Te gusta jugar con él? Me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta? Él juega conmigo, que cocina conmigo, le gusta de ir al parque conmigo y a mí también, yo lo ayudo y también me gusta de pasear con él, vamos en autobús, nos gusta caminar con mi abuelita y mi hermano y me gusta mucho porque él es el mejor abuelo del mundo. Esta integración de los ancianos en la familia es muy importante. Es importante y difícil para los ancianos. Analicemos el lado negativo. El anciano comienza a deshacerse de sus muebles, de su casa, de su rutina y empieza a vivir una nueva rutina bajo el cuidado de otras personas. Él era libre para ir a donde quisiera y con la integración pasa a vivir en la casa de sus hijos o en algunos casos con los nietos y necesita adaptarse a la rutina de los niños, a la rutina de los nietos. Entonces comienza el proceso de cambio que si no se hace con mucho cuidado y atención puede traer consecuencias e incluso depresión. En cambio, una persona de la tercera edad, un anciano que vive solo, no habla, no interactúa y entra en un cuadro de depresión, trayendo otras consecuencias, principalmente sobre las funciones inmunológicas. Entonces, ¿qué hacer? Es necesario respetar las decisiones y la rutina de este anciano, valorar que tiene su propia experiencia, vivencia, memoria cultural, principios y empezar o mejor volver a estar en la mesa todos juntos, porque hoy con la tecnología los adolescentes almuerzan con sus celulares, los padres leyendo el periódico. Pero volver todos a la mesa y darse el tiempo para hablar, para intercambiar experiencias y no dejar que esos ancianos se vuelvan invisibles. No hay tiempo, espera un minuto, ahora no puedo, luego voy, en un rato. Cada uno viviendo su vida y él sin una rutina específica. Está bien que se haya jubilado, está bien que ahora esté descansando. eh, pero necesita llenar su día con otras actividades que lo hagan feliz y sentirse valorado. Muchos de los adultos mayores que viven en casas para ancianos, en sus propias casas o con sus familiares, se sienten relegados y poco apreciados. Para intentar mejorar esa situación, surgió el proyecto de valorización del Colegio Adventista de Várzea Grande en Brasil. ¿En qué consiste y qué actividades se desarrollan como parte de este proyecto? Y el proyecto de valorización de los ancianos surgió del libro paradidáctico que estaba leyendo con los alumnos. Estábamos conociendo este libro que nos llegó cada año. La clase recibió un paradigma diferente para trabajar relacionado a la clase y con los alumnos. Y este año llegó el cumpleaños del abuelo, que realmente nos llamó la atención ese tema de la historia de los ancianos que vivían solos, que querían dedicarse a socializar con amigos y no tenían uno. El nieto le preocupaba dar regalos, ropa y se dieron cuenta que sus abuelos no querían eso, querían un amigo. Y pensando en ese contexto, tomando nuestra realidad, a nuestros hijos, la generación que hoy, que estamos teniendo en clase, que es su mundo, corriendo con la familia, hice esta búsqueda para que el niño pudiera apreciar, parar, pensar, reflexionar y buscar la importancia de convivir con su origen, que son sus abuelos. En el momento en que la maestra nos trajo este proyecto, nosotros inmediatamente apoyamos ese objetivo, porque si observamos algunos datos estadísticos, por ejemplo, en los últimos 5 años, la población de ancianos creció un 18%, es decir, pasó de 25.4 millones a 30 millones de ancianos, esto solo en Brasil. Es un crecimiento de aproximadamente 5 millones de adultos mayores, entonces es una población que ha ido en aumento. Los datos muestran que para el 2030, aproximadamente 2030, tendremos más personas mayores que niños y adolescentes. Así que este es un grupo de edad por el que debemos preocuparnos. Tenemos mucho que aprender de las generaciones pasadas. Por eso, la generación actual necesita cuidar de la generación pasada.
Es la generación actual aprendiendo de la generación pasada, pero con una visión de futuro. La importancia de la relación de los niños con los ancianos se da en los dos sentidos. Es muy importante tanto para los niños como para los ancianos. Para los niños, porque comienzan a adquirir responsabilidad, sensibilidad y ahí obtienen el conocimiento de memorias culturales que son importantes. Para los ancianos, existen varios factores. Uno de ellos es la energía, la alegría del niño, que aumenta el buen humor y aumenta el buen humor. Sabemos que se mejoran las funciones inmunológicas. Incluso estando cerca de los niños, ellos relatarán sus experiencias, relatarán sus valores y así esa memoria cultural no muere, pasa de generación en generación. Aconsejan, relatan experiencias que fueron positivas y los niños aprenden de eso. Cuando les conté la historia del niño, el nieto que quería regalar, me di cuenta de que estaban asustados porque la imagen ya mostraba al abuelo lejos, en un rincón de la casa, sin toda la atención y sin amigos. Así que los niños, al principio me di cuenta que estaban asustados por esa actitud. Y ahí pudieron relacionarse con los abuelos que me decían, maestro, conozco a tal y tal que vive en un asilo. No sé, mi abuelo vive lejos. Les hice una pregunta, ¿quién vive aquí en contacto con sus abuelos? Y algunos dijeron yo, otros dijeron que viven lejos. Y luego trabajamos con una encuesta de datos donde el niño tenía que entrevistar a los abuelos, trayendo información sobre su edad, ejercicio, alimentación, medicación continua. Y lo transformamos en un gráfico mostrándoles la realidad de nuestros abuelos. Mira, niña, ¿cómo es la realidad de tu abuelo aquí? Y tenían una noción y la importancia de ver que necesitaban estar más cerca de sus abuelos. En este contexto de llevar a los niños a acercarse más a sus abuelos, tuvimos un niño que dijo, voy hacia mi abuelo, paso por la habitación y digo, bendición y voy a ver una película. Otro paso en el salón, doy bendición con mis abuelos y voy a jugar al patio. Y ahí tuvimos el tiempo de explicar que el abuelo necesitaba más que eso, además de la bendición, además de ir el domingo a ver al abuelo, pero el contacto, los juegos, rescatar, traer ahí al seno de la familia, tener el día especial para ellos y pudimos ver su rostro brillando con eso, fue satisfactorio. Bueno, cuando recibí la invitación para participar de la actividad aquí en la escuela, yo me sentí un poco asustado, no sabía qué decir. Dije, y ahora voy a hablar cualquier cosa. Entonces llegué aquí y me sorprendió mucho la dinámica, me sorprendió la forma como me trataron y también con la idea de la educadora, de la maestra, de haber abordado este tema, que yo creo que es que fue muy interesante, muy bueno, porque involucra mucho la vida del niño. Estas cosas de participar en estos proyectos me parecen muy interesantes, son muy buenos. El proyecto fue muy genial porque aquí conocimos lo que ellos saben y qué actividades hacen. Me gustó cuando el señor dijo que le gusta, cuando el abuelito dijo que le gusta salir a caminar y el otro abuelito dijo que él sale a correr y eso le gusta. Lo que me gustó fue que mi abuelito contó que le gusta jugar con sus nietos y que juega mucho. Bueno, se me ocurrió contar una historia mía. Yo conté mi fase de bebé, luego mi crecimiento como un niño, igual a ellos, luego mi fase de jovencito, después cuando conocí a mi hermosa, que es mi esposa, y luego cuando nos enamoramos, nos casamos y tuvimos nuestros 3 hijos, luego cuando mi hijo se casó y cómo llegó, que después terminó con el nacimiento de Isabela. Entonces yo llamé a Isabela aquí, ella vino y nos abrazamos y fue más o menos así la dinámica que hice para contar mi historia a los niños, mi vida desde niño hasta adulto. Me gustó
que viniera aquí porque me gustó la historia que nos contó. Nos contó que cuando era niño él vivía en una casa pobre y luego tuvo 3 hijos. Y ahí nacimos mi hermano y yo, y luego mi prima y el hermano de mi prima. Es importante tener ese encuentro dentro del aula para los niños, junto con los ancianos, para poder estar cerca, tener una convivencia, despertar en el niño ese diferencial de mi abuelo tiene esta característica, es así, y los niños tienen una característica más infantil. Es fundamental para el desarrollo del niño. Es fundamental que el niño cree habilidades sensibles, que comprenda que su abuelo tiene limitaciones y cómo puede afrontar esas limitaciones. Así el niño ya comienza a darse cuenta de eso y a tener esa convivencia. Y es muy importante, especialmente, que el niño comprenda cuáles son esas limitaciones, cómo se vive con esas limitaciones. A menudo los ancianos que han alcanzado la mayor edad comienzan a alejarse, se alejan del entorno social, se alejan del niño. Y es interesante que hay un contexto que habla mucho de la persona invisible. Parece que los ancianos en algunos hogares son invisibles. Nadie tiene tiempo para hablarles, nadie tiene tiempo para mirarlos, para preocuparse por ellos y se convierten en personas muy invisibles. Y eso no es nada bueno. Entonces la escuela que trabaja con una educación que muestra esta realidad es un diferencial importante. Lo que hizo la escuela, este proyecto es un trabajo muy importante. Necesitaba llevar a los niños más allá de escuchar al abuelo, sus necesidades, su importancia, pero su experiencia. ¿Cómo conseguir que mis alumnos tengan ese contacto, esa experiencia con los mayores? Ahí es donde surgió la idea de adoptar un pollito. Llevé la idea a la escuela, la gerencia la cogió y se la presentamos. No lo sabían porque iba a ser en el penúltimo día, en el té que iban a recibir, y recibieron un pollito y fue una alegría. Y cuando pensé en el pollito como en un anciano, les hice saber que el pollito sería un anciano y que saldrían del salón con un nombre. Lo interesante es que algunos niños pusieron el nombre de la mamá, usaron el nombre de la mamá que a veces no vive con ella. Hicieron esta relación en el momento y la pusieron. Otro puso el nombre del abuelo, otro puso el nombre de un papá que falleció, un estudiante que el padre falleció y le puso el nombre al pollito. Y pudieron hablar entre ellos, hacer planes sobre cómo iban a cuidar. Yo pude decirles cómo sería ese cuidado y hubo una rutina en la caja en la que llevarían al pollito a casa durante 30 días. Y a medida que pasaba el tiempo hablándoles sobre el pollito, tenían que cuidarlo como si fuera un anciano. Les dije, su mamá no encontrará un lugar en la casa. Yo vivo en un apartamento, no habrá lugar, porque eso es un anciano. Los adultos cambian, la sociedad parece que no tuviera algún lugar para ellos. Por eso se aíslan, por eso el pollito necesita tener un lugar especial en la casa. Y el pollito hace ruido, el pollito exige trabajo y necesita cuidados. Y con eso también pude mantener lejos de mis estudiantes, nuestros hijos, en nuestra escuela, un poco de la tecnología en las vacaciones. Fue lo que me contaron los padres, maestra. ¡Qué bien! Ya se despertó con el pollito gorjeando y estaban jugando. Se olvidó de que tenía un computador, un celular. Así que la intención también es tener contacto con las personas mayores, pero mantener un poco la tecnología alejada de nuestros alumnos durante las vacaciones. Me gustó llevar al pollito porque yo lo cuidé como si fuese mi abuelo. Bueno, algo así. Nosotros tenemos actividades para cuidar animales y también eso me hace recordar del proyecto cumpleaños del abuelo de nuestro libro. Entonces, cuando obtuve el pollito, recordé eso y lo importante que es cuidar a los ancianos y por qué los ancianos son importantes para nuestra vida. ¿Por qué son importantes para nuestra vida? Porque nosotros vamos a ser ancianos, porque nosotros padres van a ser ancianos y ya tenemos una abuela y un abuelo anciano y tenemos que cuidarlos muy bien. El niño tiene que prepararse, porque un día también será anciano. Y si esta generación no es consciente que necesita cuidar a los adultos mayores, imagínense las generaciones futuras. Entonces, como dije, es la generación actual cuidando a la generación pasada, pero con una visión del futuro.
Esta fase del crecimiento de los niños para mí es algo que me sorprende todos los días, porque los niños tienen el don de sorprendernos con muchas cosas. Por ejemplo, yo siento que ahora los niños de la actualidad son muy diferentes a los niños de mis épocas. Son más perceptivos, están más sintonizados con las cosas e incluso son más inquietos que los niños de otros tiempos. Así que descubro mucho y aprendo mucho de ellos todos los días. Para vivir juntos hay que aprender de ellos y comprenderlos, y yo aprendo mucho. Todavía vamos a continuar con este proyecto. Llevaremos a los estudiantes al hogar de ancianos, a los asilos, para que tomen té con los ancianos, para que tengan esa experiencia y demuestren que nos preocupamos por ellos, que son importantes para nosotros. Y cerraremos el proyecto realizando una feria cultural donde invitaremos a una parte de la comunidad para estar presentes aquí en el colegio. Con estas actividades compartidas, los niños ayudan a mejorar la autoestima y la confianza de los adultos mayores. Paralelamente, los niños aprenden a valorar a las personas mayores y toman conciencia de cómo es ser y volverse un adulto mayor. ¿Cómo influye ese intercambio generacional en el desarrollo de los niños? A continuación, vamos a conocer el resultado obtenido con este proyecto. Nuestro colegio siempre ha buscado desarrollar proyectos sociales que incentiven a los niños y jóvenes a cuidar de la comunidad, a cuidar a quienes más lo necesitan. Porque esto, además de estar en nuestra propuesta pedagógica, es algo que los alumnos llevarán de por vida, para su vida profesional, para su vida familiar, porque las personas deben cuidar de los demás, de los que más aman y de los que más lo necesitan. Para mí fue muy importante desarrollar este proyecto de valoración de la edad, porque trajo consigo aprendizaje y conciencia en relación a las personas mayores. Pude tener una mejor visión de los logros y pérdidas. Como siempre les dije a mis alumnos, envejecemos, la maestra envejecerá. Y cómo me gustaría que me cuidaran cuando sea mayor y cuando encuentre a un alumno, ¿qué visión tendría? Así fue para mí muy importante desarrollar este proyecto. Fue importante que la escuela aceptara el proyecto y aportó mucho aprendizaje para mi vida privada. Es importante que la familia y el colegio planteen el tema del respeto para que el niño empiece a desarrollar ese sentimiento. El respeto por los adultos, por los ancianos, porque ellos también serán ancianos. Y ni siquiera tienen que esperar a que los hijos lleguen a la vejez, porque pueden observar a sus padres, sus tíos, maestros. Entonces el respeto está relacionado con la persona, con el ser humano, y no solo con una persona mayor. Enseñar a respetar. Enseñar es aprender las diferencias, porque la persona mayor es muy diferente mental y emocionalmente a los niños y están aprendiendo a vivir con esas diferencias. No solo es como yo lo quiero, necesito aceptar a una persona que piensa de manera diferente y que tiene experiencias, que tiene valores y que tiene una vida que contar. Entonces esta interacción es muy importante. El hecho de transmitir una memoria cultural que no muere con la persona, sino que continúa. Del abuelo pasó al hijo, del hijo pasó al nieto, y por lo tanto los valores familiares, las creencias familiares se transmiten de generación en generación. Por eso este proyecto es tan importante. Esta iniciativa de la valorización de la edad, de la diferencia de edades, me parece muy interesante porque yo trabajo en colegios hace mucho tiempo. Ya me estoy por jubilar, probablemente me jubilaré el próximo año si Dios quiere, y nunca vi esto en las escuelas. Y yo siento que es necesario, que se necesita esa valorización para que el niño entienda que la vida tiene fases y que ellos también llegarán a la edad adulta
Y la valorización de esa fase hace que el niño tenga más respeto y aprenda a obedecer, aprenda a comprender esa fase de nuestra vida. Me pareció muy interesante y fue algo sin precedentes que solo he visto aquí, así que realmente fue muy interesante. Yo creo que es bueno respetar a las personas porque creo que es importante respetar y amar a las personas. Yo aprendí que aquí tenemos muchos proyectos y que nosotros conseguimos agradar a Dios con ellos. Creo que no solo marcó mis alumnos, marcó mi vida. Cuando entraron los abuelos y pudieron compartir su experiencia, porque durante la semana en casa contaron con la ayuda de sus padres para elaborar alguna pregunta para los abuelos que vendrían a tomar el té. Recogí las preguntas y comencé a hacer preguntas en el orden en las que había recibido. Y una de las que más me llamó la atención fue una señora de 97 años, donde los niños preguntaban, ¿qué hacías en la escuela cuando tenías 6 años? Y ella dijo, yo no estudié, no tuve la oportunidad de estudiar porque en aquel tiempo mi padre hacía que quien iba a la escuela era para recibir cartas a su novio, por eso no me dejaban estudiar. Y noté la mirada asustada de mis alumnos y pude tomar ese anzuelo y contarles sobre la importancia de estudiar hoy. Y me di cuenta de que mis alumnos ganaban mucho. La escuela ganaba mucho con la experiencia del día a día, con la trayectoria, porque a veces el niño tiene a su abuelo, pero no conoce su rutina diaria, cómo tenía a los 6 años, cómo era, cómo se llamaba su maestro, qué estudiaba, qué soñaba con ser. Entonces los abuelos vinieron y contaron lo que soñaban ser cuando tenían 6 años, y luego podríamos hacer una comparación. La educación adventista se preocupa por esto, porque es parte de nuestra filosofía, es parte de lo que creemos. Amar a Dios, por supuesto, y amar al prójimo. La valorización intergeneracional promueve beneficios personales como el aumento de la autoestima, beneficios sociales al propiciar nuevos relacionamientos y beneficios intelectuales por el intercambio de conocimientos y la transmisión de tradiciones y cultura. La educación adventista se preocupa por enseñar valores como el respeto y el amor hacia los demás para contribuir en la formación de buenos ciudadanos que trabajen para mejorar el futuro de la sociedad. Conoce otros proyectos desarrollados por la educación adventista ingresando a nuestro canal de YouTube Educación NT, donde encontrarás los episodios anteriores del programa que ya fueron emitidos aquí en la TV Nuevo Tiempo. Gracias por sintonizar el programa. Esperamos tu compañía la próxima semana para seguir conociendo más sobre el mundo académico. ¡Nos vemos!